Y en la mitad del año necesitamos siempre tener un impulso. Y necesitamos tener ahí, ¿no?, una empujadita para volver a tomar fuerza en esta segunda mitad del año que nos queda. Pero va a ser una segunda mitad del año que tiene que ser bendecida. Así que decirle a tu hermano, esta segunda mitad tiene que ser potente para nosotros, potente, con mucha bendición para nuestra vida. Sin embargo, miren el tema que tenemos hoy. Socorro. Estoy siendo zarandeado. Hay momentos en nuestra vida, en momentos del año, en que pedimos auxilio porque las cosas no están saliendo como esperábamos. Nos encontramos con problemas, nos encontramos con situaciones que nos frenan, que veníamos tal vez con buen impulso, ¿no?, y veníamos arrancando bien, y de repente vino malas noticias acerca de nuestra salud, o recibimos malas noticias respecto de un familiar en relación a su salud, o tal vez las seguridades que teníamos con respecto a nuestro trabajo, nuestras finanzas, tuvimos un revés inesperado y eso nos trajo dolor, aflicción, preocupación. Pero independientemente de cualquiera sea la situación que estamos o estás viviendo, la Biblia dice que vamos a ser probados, que nuestra fe va a ser probada y que va a haber situaciones en que necesitamos fortalecernos y estar firmes, bien parados ante la prueba. Vemos en este tiempo tanta cantidad de personas, hermanos, que cuando les vino la prueba, cuando vino situaciones de aflicción a sus vidas, abandonaron la fe, abandonaron su confianza en Dios, porque no les alcanzó la fe, porque su fe no fue suficiente para poder afrontar, para poder superar esas pruebas, esas dificultades. Pero ciertamente vamos a leer en las Escrituras hoy que hay algo que es inevitable, que vamos a pasar por el zarandeo, que vamos a pasar por momentos de pruebas difíciles. Y quiero que leamos juntos las Escrituras, porque ese es el tema que hoy vamos a tratar. ¿Qué son los zarandeos del diablo? ¿Por qué muchas veces somos probados? ¿Y qué es lo que Dios nos provee para que nosotros podamos salir adelante? Y en esta mitad del año podamos levantarnos nuevamente y decir, he sido zarandeado o estoy pasando situaciones que me están frenando, pero yo tengo la llave del reino de Dios. Recién cantábamos, reina en mí, oh Dios. Y cuando pensamos en el reino, pensamos en que Dios nos ha puesto en una esfera de poder, una esfera de autoridad, que es el reino de Dios, donde tenemos herramientas poderosas en Dios para poder seguir, para poder salir adelante, para poder sobrellevar las malas noticias, para poder salir adelante de todo zarandeo que nos toque vivir. Pero vamos a leer las Escrituras y vamos a leer la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 29 al 32. Y vamos a leer allí la palabra del Señor. Dice Lucas, capítulo 22, y Jesús le está hablando a Pedro, uno de sus discípulos, y por extensión a todos los demás discípulos, y también nos habla hoy a nosotros. Y Jesús dijo lo siguiente: por eso yo mismo les concedo un reino, así como mi Padre me lo concedió a mí. Decí junto conmigo, Dios me asignó un reino. Mirá, Dios le está diciendo a Pedro y nos dice a nosotros también, yo les he concedido a ustedes un reino. Es decir, la entrada al reino de la felicidad. Les he entregado a ustedes la capacidad de poder estar bajo mi gobierno, bajo el gobierno de Dios. Qué poderoso es entender que el reino de Dios está entre nosotros y que próximamente, dicen las Escrituras, la palabra de Dios, que todo lo que nosotros conocemos hoy, el sistema en el que vivimos, las injusticias que hoy vivimos, la maldad que hoy sufrimos, se va a acabar. Dios tiene pensado establecer el reino en la tierra y todo lo que vos conocés, así como lo conocés, se va a terminar. Decirle al que tenés al lado, por favor, todas las cosas de este mundo que a vos te gusta, se van a terminar.
todo lo que vos conocés y que es agradable a tus ojos, se va a terminar. Porque vendrá el tiempo en que el reino de Dios se establecerá en su gloria, en su poder, en su autoridad, y el mundo será distinto. Jesús volverá a la tierra y será Rey de reyes y Señor de señores. Y Jesús le dice a Pedro, pero ya anticipadamente a ustedes les he asignado el reino. He dado a ustedes la autoridad del reino, el poder del reino. El reino de Dios hoy se mueve en la tierra, porque a través de la iglesia pronto se va a establecer para siempre. Ahora, sigue diciéndole Jesús a Pedro algo muy interesante y dice, para que coman y beban a mi mesa en mi reino y se sienten en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Pero luego Jesús comienza a entrar en un detalle bastante interesante con Simón Pedro, ¿no? Uno de sus discípulos. Le dice, Simón, Simón, le dice a Pedro, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Y luego sigue diciendo, pero yo, dice el Señor, he orado por ti para que no falte tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalezcas o confirmes a tus hermanos. Qué detalle interesante. Jesús dice que Satanás mismo pide zarandear a los que somos de la fe, a los que somos hijos de Dios. Es decir, someternos a persecuciones, someternos a pruebas, a situaciones conflictivas con personas o con circunstancias de nuestra vida. Pero miren qué interesante, porque Jesús le dice, mira Pedro, Satanás está pidiendo zarandearlos, pero yo le he rogado al Padre que a ustedes no les falte la fe. ¿Y qué es lo interesante de esto? Que Jesús no le dijo, mira Pedro, ahora que sos creyente, todo va a ser color de rosa, no vas a tener ningún problema, estás conmigo, no hay ninguna situación. Al contrario, mira, le dijo, Satanás te va a zarandear. El diablo va a perseguirte, va a haber pruebas contra tu vida. Y lo más interesante de todo esto, que no le dijo, Pedro, te voy a librar de todo eso. Pedro, te voy a sacar todas las dificultades. Le dijo, Pedro, va a venir todo esto. Simplemente yo oro a mi Padre, que a vos no te falte la fe. Jesús le estaba diciendo a Pedro que la prueba iba a ser inevitable, que iba a venir conflictos, pero que él iba a hacer todo lo posible para que no le faltara la fe que conquista, la fe que abre puertas, la fe que te hace salir de la dificultad, la fe que te hace salir del dolor. Ahora Pedro tal vez se habrá quedado pensando en ese momento, como muchos de nosotros tal vez estemos pensando en este momento, ¿no? ¿Por qué el Señor permite esto? Mira, hace mucho tiempo leía que un libro acerca de cómo todos los propósitos de Satanás siempre terminan siendo frustrados. Satanás, nuestro enemigo natural, porque es enemigo de Dios, ha perseguido desde el principio, ¿no? Desde el primer siglo a los primeros cristianos, con persecuciones, con torturas, con muertes, por causa de la fe en Cristo. Y lo sigue haciendo al día de hoy. Satanás sigue hoy en su plan de zarandear a la iglesia, de zarandear a los que son los de la fe en Cristo. Y sigue persiguiendo, y sigue matando, sigue tentando, sigue sometiendo a prueba a los cristianos. Pero Jesús nos da la clave en esta mañana, en su palabra, de que hay una herramienta que nosotros necesitamos tener en nuestra vida para no sucumbir ante el zarandeo, no caer en esa prueba, y es nuestra fe. Decí conmigo, mi fe tiene que estar firme para pasar la prueba. Si hay algo que vos no podés evitar, es que la prueba venga. Jesús dijo que esto será inevitable, pero Él mismo ha rogado al Padre que a nosotros no nos falte la fe que conquista, no solamente la creencia, sino la fe que te mantiene firme, que te mantiene fuerte, que te mantiene en carrera, que te mantiene en camino.
aun cuando pasen situaciones dolorosas en tu vida, puedas mantenerte firme en esa fe. Miren, en los tiempos de Jesús, cuando se hablaba del zarandeo, porque dice Satanás pidió que ustedes sean zarandeados como el trigo. Quiero que vean lo que sucedía en el tiempo de Jesús. Cuando en aquella época no había tecnología para trabajar con el trigo, y cuando se cosechaba el trigo, tan importante, ¿no?, para aquella época, porque era parte de la dieta, el trigo, la harina. Y dicho sea de paso, la harina sigue siendo tan mala como en aquella época, ¿no?, cuando comemos en exceso. Así que decirle a tu hermano, no comas tanta harina. Pero eso es un paréntesis. En aquella época era importante el trigo, pero no tenían la tecnología para poder trabajar el trigo como hoy se lo trabaja. Y tenía algunas facetas. Miren, en primer lugar, cuando se cosechaba el trigo, se arrancaban las espigas largas de trigo, y el primer paso para poder limpiar el trigo era agarrarlo en fajos grandes y golpearlos contra un lugar que fuera duro para poder separar la paja de la espiga de trigo. Miren, aquí tenemos una foto, creo, para verla. Y ahí vamos a ver cómo se trabajaba en aquella época el trigo. Se golpeaba fuertemente para arrancar, ¿no?, y separar la paja del trigo. Luego que eso se efectuaba, se aventaba hacia el aire, se tiraba lo que quedaba, ¿no?, se lo tiraba hacia arriba para que el viento continuara limpiando, sacando el resto de paja y que cayera al piso el trigo, el grano. Y de lo que quedaba, luego se lo ponía en una zaranda. Creo que acá tenemos una. Se lo ponía en una zaranda. Y con movimientos bien intensos y bien fuertes, la zaranda terminaba de filtrar o de limpiar el trigo para que quedara solamente lo valioso, lo importante, que quedara el grano. Y la zaranda cumplía con ese fin de limpiar la escoria, de purificar, de limpiar. Fíjate qué importante es que aun cuando Satanás puede zarandearnos, puede probarnos, puede tentarnos, puede ponernos en situaciones difíciles de vivir, aún así Dios puede utilizar esa situación para purificarnos, para limpiarnos. Decí junto conmigo, aun cuando vengan situaciones difíciles, Dios las va a usar en mi provecho. Miren, cuando uno es zarandeado, cuando uno es golpeado, cuando uno es probado en nuestra vida, ya les digo, con muchas situaciones, con tentaciones, persecuciones, enfermedades. Satanás puede usar personas que nos contradigan y que nos lleven la contra todo el tiempo, amargando nuestra vida. Pero cuando la zaranda, cuando el conflicto, cuando el problema de tu vida es atravesado con fe, siempre resultará en victoria. Cuando es atravesado con una fe firme que te mantiene firme en la confianza de que Dios está rogando por vos, de que Dios está trabajando a tu favor, de que Dios está dando vuelta a la cosa para que termine siendo una bendición para tu vida. Porque cuando hay fe, esa fe te mantiene firme y se transforma tu problema en bendición. Se transforma tu dolor en bendición. Se transforma tu enfermedad en bendición. Se transforma tus conflictos en bendición. Ahora, ¿qué problema es cuando no hay fe? Cuando en un creyente la fe se apagó, cuando en un creyente la fe se murió y viene el zarandeo y viene el conflicto, porque no es porque vos te apartás del Señor o te apartás de la fe, no vas a ser zarandeado, vas a ser zarandeado igual. Yo he escuchado de gente que me ha dicho alguna vez, bueno, yo no quiero seguir en el Señor porque no me quiero meter tanto ahí que con el diablo para que no me pegue tanto. Te va a pegar igual. El problema es que cuando sos zarandeado sin fe, sin tener una fe que te sostiene, una fe que te fortalece, una fe que te mantiene firme con convicción y con claridad para poder salir de tu problema, el resultado es una vida amargada. Cuando pasás por el zarandeo, terminás quejándote de todo, de la gente, de Dios, de tu fe. Terminás con dolor en el corazón. Cuando pasamos el zarandeo sin una fe firme en nuestra vida, terminamos con una vida llena de resentimiento, de odios, de dolor, de amarguras, de depresiones. Pero Jesús dijo,
van a ser zarandeados, pero necesitan afinar la fe. Necesita ser purificada tu fe. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Estás pasando tiempos de zarandeo en tu vida? Hay momentos en que nosotros ponemos nuestra confianza en las cosas y en las personas. Mira, si Jesús permite el zarandeo, ¿saben por qué es? Porque Él quiere que aprendamos a depender de Dios, que aprendamos a confiar en Dios, que aprendamos a poner nuestra confianza en el Señor aún en los peores momentos de nuestra vida. Pero a veces, como somos cabezones, ponemos nuestra confianza en la gente. A veces vivimos de promesas. Porque a mí me prometieron que me van a ayudar con esto. Y cuando no te ayudaron, te llenás de amargura. Porque a mí me dijeron que con esta yo me salvo. Pusiste tu confianza en una circunstancia. Pusiste tu confianza en las promesas de los hombres, de la gente. Pusiste tu confianza en tu dinero. Hay veces he escuchado de personas que dijeron, porque ahora tengo mi sueldo fijo, ahora ya soy ahí, ¿no? Oficial, titular, mensualizado, y ahora ya todo va a ir bien conmigo, y ahora me puedo meter en una hipoteca, y pones tu confianza en el dinero, en tu seguridad económica. ¿Sabes una cosa? Decir conmigo, todo eso es temporal. Y personas que de repente tuvieron una enfermedad y fueron despedidos de su trabajo y la seguridad económica se le acabó y ahora ya no tiene cómo pagar. Cuando viene el zarandeo en nuestra vida, nos ayuda a poder aprender a depender más del Señor, a poder poner nuestra confianza en Él, a amarlo a Él, entenderlo a Él, buscar su ayuda, buscar su dirección, buscar revelación para nuestra vida. ¿Cuál es el propósito de Dios de nuestro dolor? ¿Cuál es el propósito de Dios de esos zarandeos, de esos momentos en que no sabemos qué nos está pasando? Pero a veces terminamos confiando más en la gente, esperando en la gente, esperando en las cosas, en las circunstancias, en una indemnización que me va a venir, esperando en un juicio, esperando en algo. Si viene, gloria a Dios, si viene es una bendición, pero confía en el Señor. Aprende a depender de Él. Aprende a depender de lo que Dios puede hacer en tu vida. ¿Cuántas veces nos hemos desanimado en la fe y hemos dejado la fe? Por haber depositado nuestra confianza en los médicos, en la gente, en los hermanos de la iglesia, ¿no? Y cuando te sentís decepcionado o te sentís abandonado, te sentís solo, le echas la culpa a Dios. Vamos a leer Efesios capítulo 5, versículo 10. Algo que nos va a ayudar a entender que nuestra fe necesita crecer. ¿Y cómo podemos hacer que nuestra fe pueda crecer? Porque cuando tenemos fe, tenemos una capacidad espiritual para poder afrontar las dificultades y poder comprender cuál es el propósito de Dios para cada situación que estamos viviendo. Y en primer lugar, miren lo que dice en Efesios 5:10. Dice, y comprueben lo que le agrada a Dios. Algo para fortalecer nuestra fe en momentos de zarandeo o antes de que venga un zarandeo, antes de que venga una prueba, es poder comprender cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Es comprender qué le agrada al Señor. Estoy viviendo un momento de crisis, estoy viviendo una situación de tentaciones. ¿Qué es lo correcto en mi vida? ¿Saben qué fácil es transigir, ceder cuando estás pasando un mal momento? A veces uno razona de esta manera, dice, la estoy pasando mal. Y bueno, total. Es en el momento del zarandeo que nuestra fe nos tiene que ayudar a entender qué es lo correcto a pesar de que la esté pasando mal. ¿Qué es lo que le agrada al Señor en este momento, aun cuando no están saliendo bien las cosas? Y el diablo viene y te tienta y te dice, ¿viste qué mal que está? Andate al bingo, al casino, tirate una fichita. Con eso te salvás. Y te aparece la vecina que te viene, ¿a qué le jugamos hoy en la quiniela? Y entonces el diablo te empieza a tentar.
Porque como no estás con plata en el bolsillo, estás mal y comienza la tentación. Porque miren que el zarandeo no comienza con cosas malas inicialmente, comienza con tentaciones, con pruebas. Y allí es donde uno más necesita de la fe para decir, Señor, ¿qué es lo que te agrada realmente? No estoy pasando un buen momento, pero mi solución al dinero no es ir a robar. No es robar en mi fábrica o en el lugar que estoy trabajando, robar algo para poder llevar para casa. Poder discernir qué es lo que realmente le agrada al Señor en ese momento, aún en el momento de fuego. Poder discernir en el momento de enfermedad. Yo he escuchado de gente cristiana que en un momento de enfermedad se fueron al curandero para probar. Si Dios no me contesta, a ver, por ahí me contesta el diablo. Saber qué, discernir qué le agrada al Señor realmente en el momento de la prueba. Ahora, saber comprobar. Mire, la Biblia dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Necesito edificar una fe que le agrade al Señor, una fe que desate el poder espiritual sobre nuestra vida, porque cuando no hay fe en nuestra vida que nos mantenga fuertes, el poder espiritual desciende. No hay herramientas, no hay fuerza, no hay poder interior para poder sobrellevar todas las dificultades que nos toca vivir. Ahora, miren lo que dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 7. Dice lo siguiente: nosotros vivimos por fe y no por vista. No nos movemos por lo que vemos, sino nos movemos por lo que Dios dice que tiene para nosotros. Y sin embargo, a veces los creyentes fácilmente podemos caer en esta tentación, movernos por vista. ¿Cuánta plata que tengo acá en la billetera? ¡Ay, qué bien que cobré este mes! ¡Qué bien que me siento! O algunos llegan a tener la arrogancia de decir, mirá, si no es por mi sudor de mi frente, ni por mi fuerza, a mí nadie me da nada. Hasta que de repente tu salud es quebrantada y ya no podés trabajar. Qué fácil nos es a veces vivir por vista, es decir, depositar nuestra confianza en las cosas, en la gente, en las promesas, como les dije, en las cosas materiales, que hoy están y mañana pueden no estar. Pero ¿sabes lo único eterno? Es tu fe. Tu fe te sostiene y te mantiene en pie, pese a todo. Tengas o no tengas, haya abundancia o no la haya, porque la fe genera en nosotros una vida verdaderamente abundante, una vida que nos trae verdadero gozo aún en medio de la tribulación, aún en medio de los problemas y de las dificultades. Mira, aún en el servicio al Señor, cuando estamos sirviendo al Señor, nuestros dones no pueden funcionar si no hay fe. A veces queremos hacer algo para el Señor, pero sin fe. Decimos, no, yo sé cómo se hacen las cosas acá, yo acá en la iglesia sé cómo tengo que hacer, porque a mí me enseñaron, a mí yo sé cómo hacer las cosas. Hermano querido, si no hay fe en tu vida, las verdaderas bendiciones de Dios, los verdaderos dones del Espíritu nunca funcionarán. Porque para que funcione los dones del Espíritu tiene que haber fe. Dios muchas veces te ha dado una palabra profética para tu vida, para tu casa, para la iglesia, pero nunca surte efecto. ¿Sabes por qué? Porque no hay fe. Si no hay fe y confianza en que Dios puede hacer las cosas, jamás los dones podrán funcionar en tu vida. Decir conmigo, necesito aumentar mi fe. Mantenerme firme para crecer en la fe del Señor. Miren, cuando nosotros no hacemos crecer nuestra fe y nuestra fe es débil, el nivel de poder que hay en nuestra vida es bajo también. Vamos a leer, por favor, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Dice lo siguiente: porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Y cuando hablamos de mundo, hablamos del sistema en el que vivimos. Hablamos de las cosas que hoy vemos. Por eso no vivimos por vista. Vivimos por fe, es decir, vivimos en la fe de que Dios está al mando de todas las cosas, que Él está en el control de todas las cosas. Mi querido, hay momentos en que vas a sentir que las cosas no van bien.
Vas a sentir que a pesar de que te esforzás y estás haciendo las cosas por fe, notás que hay cosas que no funcionan. Pero ese es el momento de decir, Señor, mi fe vence al mundo. Mi fe vence a las tentaciones de este mundo. Satanás tratará todo el tiempo de hacerte meter nuevamente o hacerte caer nuevamente en las tentaciones. Hay gente que, siendo cristiana, dice, pero bueno, yo me voy a divertir un poco, necesito cambiar de aire. Y entonces se te va al boliche, a bailar un poquito ahí donde está la oscuridad, las drogas, sexo y de todo. Por supuesto que no hay nada de malo en bailar. Bailar es hermoso. ¿Querés? Ponete unos coritos en tu casa y saltá y danzá para el Señor. Escuché el caso de un muchacho que me dijo, pastor, mira, mi Dios me mandó y me dijo que yo tengo que ir a evangelizar ahí en los boliches a la noche, sábado a la noche. Y me voy a meter, y se metió allí. Voy a ganar las almas. Y las almas lo ganaron a él. Y se apartó del Señor. Y ahí se quedó en la noche. ¿Cuántas cosas muchas veces Satanás nos promete para luego zarandearnos, para arruinar nuestra fe, para apartarnos de la fe? Miren, nuestra fe no se basa en las obras que hacemos. Al Señor no le admira o no le emociona tantas cosas que hacemos, sino que lo que el Señor admira es nuestra fe. Miren un caso, en Lucas capítulo 7, versículo 9, vemos el relato de un militar de la época de Jesús, que se acercó a Jesús, aun cuando él no era un discípulo de Jesús, no era un creyente. Pero miren, se acercó a Jesús y le dijo, Jesús, yo tengo un siervo que está enfermo. Y yo sé que vos podés hacer algo por él. Y le dijo a este hombre, a Jesús le dijo, mirá, pero yo la verdad que no me siento ni siquiera digno de estar cerca de vos. No soy un discípulo tuyo, un seguidor tuyo, pero una cosa sí sé, le dijo a Jesús. Yo que soy un militar y que estoy en autoridad, cuando le digo a uno de mis subalternos, anda para ahí, va para ahí. O quédate acá y se queda acá. O hace esto y hace aquello. Y yo sé, Señor, que vos con una palabra tuya podrás hacer que mi siervo se sane. Y miren lo que luego Jesús dijo. Al oír esto, Jesús se asombró de él y volviéndose a la multitud que le seguía, comentó, les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Este hombre había actuado con una fe firme. Él sabía lo que era la autoridad. Y en el reino de Dios, mi querido hermano, Jesús se manifiesta en nosotros a través del reino, a través de la autoridad. Y si estamos en fe, una fe firme, si nuestra fe está firme, el poder del reino se manifiesta en nosotros. Y cuando viene la situación de enfermedad, de conflicto, de situaciones oscuras, de momentos que sabemos que no sabemos qué hacer, nuestra fe nos sostiene, nos mantiene fuertes y nos da la capacidad de superarnos y de transformar nuestros problemas en bendición, de transformar nuestra dificultad en bendición. Pero la fe tiene que ser fortalecida. Tu fe tiene que ser protegida. Y quiero que veas esto. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Es decir, el resultado de vivir lejos de Dios, de hacer la nuestra, de vivir como queremos, de hacer las cosas a nuestra manera, sin consultarle a Dios. Dice que el pecado trae muerte. Y cuando decidimos como creyentes vivir una vida desordenada en nuestra vida, vivir como queremos y hacer lo que queremos, total, no pasa nada, nadie se entera. Pero ¿sabes lo primero que se muere, querido? Cuando hay pecado, lo primero que se muere es tu fe. Tu fe se muere, se va debilitando y se muere. Por eso cuando viene el zarandeo y cuando viene la prueba, no tenés fuerza. No tenés capacidad para poder afrontar la dificultad porque tu fe se murió por causa del pecado. Por eso Dios nos pide como iglesia que nos purifiquemos.
a quien la hizo permanentemente. Estamos hablando de la limpieza y de limpiarnos y de estar en ese proceso de limpieza permanente, continua. Y eso le llamamos santidad. Porque la santidad de nuestra vida, la pureza de nuestra vida, aumenta el nivel de nuestra fe. Decí junto conmigo, cuanto más santidad, más fe voy a tener. Yo recuerdo hace poquito, me pasó que estábamos renegando en casa porque vio ese día ¿viste ese día que decís, hoy vamos a lavar? Porque está lindo el sol. Y pusimos toda la ropa allí para lavar y todo esto. Y mi esposa me dice, no funciona el lavarropa, no da vuelta. Hace trum, 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 no daba vuelta. Y renegando allí con el lavarropa, lo enchufaba, se enchufaba. Digo, ¿qué pasa con esto? Le damos un golpecito a ver si arrancaba. Hasta en un momento le abrí la puertita para ver si con la mano lo podía hacer girar. ¿Vio? Como el ventilador que a veces cuando no funciona. Y nada. Bueno, se me di por vencido con el lavarropa. Vamos a calentar algo de unas cositas que tenemos para comer, lo vamos a calentar en el microondas. El microondas no funcionaba tampoco, ni para atrás ni para adelante. Ni daba vuelta el disco tampoco de ahí, del plato. No nos quedó otra alternativa que llamar a un técnico. A ver qué pasa. Digo, ¿cómo puede ser que en un solo día no me funcionen estas dos cosas? Y cuando llega el técnico, me dice, mirá, porque el técnico vino como 3-4 horas después. Me dice, pero che, te está funcionando todo. Dice, mirá, el lavarropa funciona lo más bien. Digo, pero no puede ser, si yo recién estuve haciendo de todo. Y digo, no funciona bien. Cuando voy a ver el microondas, me dice, me pone un vasito con agua adentro. Dice, se empieza a burbujear todo y funciona, me dice. Digo, pero no puedo entender si recién no funcionaba nada. Hace un ratito me dice, mirá, dice, estuve haciendo la medición de la electricidad de tu casa. Y dice, y en ciertos momentos del día estás teniendo baja tensión. Y estos dos equipos, el lavarropas y el microondas, trabajan con una potencia que cuando hay baja tensión no funcionan. Entonces cuando subió la tensión nuevamente, empezó a funcionar bien el lavarropa, empezó a funcionar bien el microondas. ¿Sabes qué? Cuando en tu vida espiritual, cuando en tu corazón no hay santidad, no hay pureza, y te estás embarrando en todo lo malo y demás, y vivís como querés, la falta de pureza hace que la potencia de tu vida descienda. Entonces todo lo demás no funciona. Y no te funciona la oración. Y decís, pero yo oro y yo le pido a Dios y tal y tal y tal cosa. Y Dios no parece que no me contesta. Y oro por mi finanza y las cosas andan mal y todo me sale mal y Dios no me contesta. Es porque te está faltando potencia, te está faltando energía. Y esa energía es tu fe que crece cuando hay santidad en tu vida. Cuanto más te purificas, más poder habrá en tu vida. Mira, la oración es algo universal, pero algo muy propio del cristianismo. ¿Sabes? No puede existir cristianismo si no hay oración. Cuando nosotros oramos es algo realmente sobrenatural. Porque doblar las rodillas y hablar con alguien que es invisible, que no podemos ver, no es algo natural. Cualquiera que te viera hablando, ¿no?, con Dios en la calle diría, este está loco. Pero cuando nosotros oramos, desatamos y despertamos y fortalecemos nuestra fe en un Dios que siempre está con nosotros. Querido, ¿querés que tu fe crezca? ¿Querés que tu fe sea tan fuerte y tan firme que te permita sobrellevar los momentos de tensión y que te permita superar los momentos de crisis en tu vida? Empezá a doblar tus rodillas. Empezá a buscar al Señor con todo tu corazón. Empezá a decirle, Señor, necesito cada día de tu presencia. Porque orar te da potencia, hace que las cosas comiencen a funcionar en tu vida. Si estás viendo en este tiempo que las cosas no te funcionan, que por más que te esforzás y le das la vuelta, la cosa no funciona, es porque estás necesitando más pureza y más oración. Y cuando eso comienza a funcionar, todo lo demás también comienza a funcionar. ¡Aleluya!
Gloria a Dios. Afirma tu fe, protege tu fe, hacela crecer. Hacela crecer a tu fe. El Señor le dice a Pedro: Pedro, no te ilusiones. Vas a ser zarandeado igual. Vas a pasar la prueba igual. Pero yo estoy rogando a mi Padre que no te falte la fe. Que tengas la fe que conquista. Que tengas la fe que te mantiene sólido a pesar de las pruebas. Hermano querido, no esperes a que venga una prueba para recién buscar a Dios. No esperes a que venga un dolor grande en tu vida para recién ahí buscar a Dios. Búscalo ahora. Fortalece tu fe ahora. Últimamente he estado escuchando muchos testimonios de hermanos de aquí de la iglesia que pasaron diversas pruebas, pero que se animaron y se determinaron a creerle a Dios. Y dijeron: a pesar de la prueba, a pesar de que la estoy pasando mal, yo decido hacer lo correcto delante del Señor. Y yo te puedo asegurar, si vos lo honrás al Señor, si vos te determinás por el Señor te va a respaldar. Cuando vos decidís hacer las cosas a la manera del Señor, Él te respalda, Él te sostiene, Él hace que tu fe no desfallezca. Yo quisiera que cierres tus ojos un momento y le puedas decir al Señor: Señor, hay momentos en que no sé qué hacer. Hay momentos, Señor, que mi fe no me alcanza. Hay situaciones que estoy atravesando donde me siento zarandeado, donde me siento golpeado. Pero te pido, Señor, que mi fe pueda aumentar. Aumenta mi fe, Señor. No solamente la fe de la creencia, sino la fe que sostiene mi vida como viendo al invisible. Esa fe que tuvo Moisés, Señor, un hombre de fe, que se movía como viendo al invisible, aun cuando nadie lo entendía. Padre, en el nombre de Jesús, aumenta nuestra fe, fortalece nuestra fe. Y aquellos que están siendo zarandeados en la salud, que están siendo zarandeados en algún área económica o en la familia o con los hijos, Padre, te pido en el nombre de Jesús que no les falte la fe, que tengan una fe sólida. Señor Dios, que todos los que hoy están escuchando esta palabra puedan mantenerse sólidos y firmes a pesar de las pruebas, a pesar de las tentaciones, y puedan proteger su fe a través de la santidad, a través de buscar de Dios en la oración cada día. Y los dones del Espíritu comenzarán a crecer en vos. Y las manifestaciones del Espíritu Santo serán grandes en tu vida. Te invito a ponerte en pie un momento. A vos que estás en tu casa también te pido que estés en pie. Si tenés a alguien ahí cerca de tu casa, vamos a orar el uno por el otro. Y te pido que ores por el que tenés al lado y lo bendigas y digas: Señor, te pido que mi hermano tenga siempre el nivel de fe que necesita para afrontar sus problemas. Ora por eso, Señor, dale un nivel de fe alto, que su fe pueda crecer, que su fe pueda aumentar. Acércate a alguien, no te quedes solito, por favor. Si estás solo, acércate a alguien, no te quedes solito. Vamos a orar unos por otros. Ora por tu hermano y decirle: Señor, auméntame la fe. Aumenta la fe de mi hermano, Señor. Y si está pasando en este momento una crisis, si está pasando en este momento, Señor, un tiempo de zarandeo, te pido, Señor, que hagas en él una fe sólida, fuerte, para que pueda superarlo, para que pueda crecer. Señor, una fe que haga que sus dones espirituales comiencen a funcionar, que sus oraciones puedan ser escuchadas, Señor, y tener respuesta. Padre, en el nombre de Jesús, levanta la fe de mis hermanos, Señor, para que la victoria del Señor sea continua, aún en la crisis, aún en la dificultad, en el nombre de Jesús. Señor,
que tu fuerza esté sobre cada vida, que tu poder se manifieste en cada vida, en una fe sólida, una fe firme, una fe que te sostiene a pesar de las cosas que no entendés, a pesar de los momentos difíciles que te toquen vivir en este momento, pero que te mantengan siempre en el Señor. Que no te apartes de Él, que no te apartes de su iglesia, que no te apartes del Señor, porque Él está orando al Padre para que tu fe no te falte. Aleluya. Y cuando esa fe venga a tu vida, y cuando esa fe esté en tu corazón, y cuando pases la prueba, así como Dios le dijo a Pedro, también vos puedas fortalecer la fe de otros. También puedas confirmar la fe de otros. En el nombre de Jesús. En este tiempo de prueba, Dios te dará la fe para sostenerte. Te dará la fe para mantenerte firme y para poder lograr tu victoria. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, bendigo, Señor, a cada varón y cada mujer, Señor, y a todos los que nos están viendo en este momento a la distancia. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, pedimos, Señor, que aumentes nuestra fe. Que nuestra fe sea tan firme, tan fuerte, tan sólida, Señor, que podamos afrontar los problemas que nos tocarán vivir. Señor, que podamos afrontar, Señor, los dolores, las angustias, Señor, que las persecuciones, Señor, las situaciones que nos toquen vivir, Señor, que a veces quieren desestabilizarnos, que quieren apartarnos de ti, que quieren apartarnos de tu iglesia. Señor, en el nombre de Jesús oramos por una fe que haga activar los dones espirituales, una fe que haga crecer el poder espiritual, una fe, Señor, que haga que todo lo imposible se torne posible. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendecimos a tu iglesia, Señor, en esta mañana y declaramos que la fe aumenta, que la santidad aumenta, Señor, que la pureza aumenta, que las decisiones por el reino de Dios aumentan, que la manifestación del reino de Dios sobre esta iglesia aumenta, Dios mío, aleluya. Y aunque seamos zarandeados de diferentes maneras, Señor, veremos tu gloria, veremos tu victoria, veremos, Señor, tu poder actuando sobre nuestra vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Dios, por tu presencia, en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué no des un fuerte aplauso al Señor y decirle: Señor, gracias por la fe que me has dado. Gracias por la fe que me has dado, Dios, en el nombre de Jesús.